Para y sabemos que el paciente sordo tiene un lenguaje a señas y no sabemos el lenguaje a señas. En el momento en que nosotros le demos la atención, lo estamos tratando dignamente. ¿Va a quedar satisfecho con nuestro trato? Pues ni siquiera lo entendemos, porque no estamos hablando de que estamos tomándolo como individuo único e irrepetible. Es por eso la importancia de que el personal, más las enfermeras y los enfermeros, tengamos esta apertura a aprender muchas cosas.
¿verdad? Si por nosotros fuera, pudiéramos ser políglotas ahora en la cuestión de la comunicación, ¿no? Y esto, pues les decía yo, es muy interesante porque pues nos encontramos en esta parte de entender a las personas, ¿no? Y en el momento de entender a las personas, en el momento de comunicarnos, pues entonces empieza a dar el trato, ¿sí? Hablando de esto, pues ya les decía de alguno de los conceptos que se habla del trato, ¿verdad? Que habla acerca de actuar o comportarse o proceder a una persona de manera determinada, ¿sí? Dar a una persona un tratamiento determinado o cuidar a alguien, ¿no? Hablando de trato. Y luego, hablando de dignidad, ¿sí? Que les decía yo que es pudiéramos decir que es un valor, ¿verdad? Es irrepetible, ¿verdad? Y al momento de hablar de dignidad o hablar de digno, pues que merece algo, ¿no? Que algo que resulte decoroso, que resulte grato, ¿no? Y yo lo puedo mencionar como dignidad, que es un valor que pues no tiene precio. Y de hecho lo pudiera hablar como un derecho humano, ¿no? Y hablaba de esta parte, ¿no? De lo que es el individuo único y irrepetible, ¿verdad? Donde todos tenemos un espacio personal y también tenemos un espacio social. Y ahí la característica de nosotros como enfermeros o enfermeras, en el momento en que pues atendemos ambos espacios, ¿no? Pero nunca se nos debe olvidar que aunque tengamos muchos pacientes, muchas personas a nuestro alrededor, pues está nuestro paciente como individuo con su espacio personal, ¿no? Entonces es importante respetar, ¿verdad? A la persona individualmente, ¿verdad? Con sus diferencias hacia los demás, ¿verdad? Cada individuo reacciona de una manera diferente, ¿verdad? El trato debe de ser individual, especial, ¿verdad? Que responda a la manera de ser de la persona, de percibir las cosas, de sentir las cosas y que al final pues somos individuos diferentes, ¿verdad? Con derecho a pensar, con derecho a reaccionar de una manera en particular, ¿no? Y pues, ¿cómo podemos ver esta situación del trato? Bueno, somos individuos sujetos a diversas circunstancias y aquí lo más importante es que pues también el paciente es individuo y nosotros también somos individuos y a veces se entrelazan muchas cosas cuando un individuo atiende al otro, ¿no? En el aspecto de que pues tenemos diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, circunstancias o momentos por lo que estamos pasando, ¿sí? Al momento en que yo estoy atendiendo al otro, yo también estoy pasando por diferentes momentos, ¿no? Y la situación que implica un cambio de conducta o un entusiasmo, ¿verdad? Cuando vamos a veces molestos a trabajar porque se nos ponchó el carro, porque nos peleamos con nuestra pareja o porque nuestro hijo no nos obedeció y llegamos y atendemos a un paciente, ¿no? Entonces ahí encontramos y luego encontramos al paciente y lo encontramos de malas, exigiéndonos cosas, ¿no? Entonces hay un choque importante entre dos individuos y por eso tenemos que ver y aprender de estas situaciones. Y por el otro lado, pues también hay que entender los problemas que están pasando los pacientes para poder otorgar un trato adecuado. Entonces aquí podemos decir que la preparación y la profesionalidad pues depende de nosotros, ¿no? Les decía yo, individuo único y repetible. ¿Por qué? Porque está sujeto a diversas circunstancias, ¿verdad? Como individuo, ¿verdad? Como un hombre, como una mujer y como miembro de una cultura, en el aspecto en que este trato se da de manera entendiendo a la cultura de las personas, más en nuestra situación, más en nuestra ciudad, ¿verdad? Que en nuestra ciudad manejamos esta parte de la multiculturalidad que tenemos, ¿no? Y aparte, pues que hoy en día, pues nuestra área de la salud debe de caminar hacia esta parte, ¿no? Que le estamos hablando a la interculturalidad en salud, que es otra parte de tratar y entender a las personas en un todo, ¿no? En una cultura, cómo piensan, cómo desarrollan, cómo tienen la concepción de la salud y de la enfermedad estas personas, ¿no? Y bueno, el trato digno de esta manera
lo conceptualizan las personas que han hablado y las áreas de salud que han hablado acerca de trato digno en salud, pues es el derecho de los usuarios, ¿no? A ser tratados como personas. Estos conceptos, ¿verdad? Son muy importantes y muy profundos, porque al momento en que tú dices ser tratados como personas, estar hablando de individualidad, estar hablando de cultura, pues son conceptos muy importantes, ¿no? A veces la cuestión o la posición es muy asimétrica, ¿verdad? Porque el paciente está perdiendo la salud, ¿sí? El paciente al momento de que pierde la salud, pues tiene un desbalance y lo hablamos de pérdidas, ¿no? Estamos hablando de que está perdiendo algo muy importante y en su mente viene la economía, viene la familia, viene, y aquí pues está simétrico porque a lo mejor, pues nosotros como trabajadores de la salud, pues estamos mejor que él, ¿no? Hay ocasiones en las cuales, no, a veces estamos casi igual, ¿no? Pero nosotros tenemos este don de poderlo tratar, ¿verdad? En el momento de recibirlo, al momento en que va y trata de solicitar los servicios de salud, ¿no? Y en esta parte es importante verificar esto que es pues la relación asimétrica de la enfermedad o la discapacidad y que pues también involucra el derecho a la libertad de movimiento, a la privacidad, a la intimidad de las personas y al ser tratado cordialmente por el personal de salud. Y por eso les decía, este concepto de trato digno trae muchas cuestiones muy profundas que van incluso de la mano con la cuestión bioética, ¿verdad? Que de hecho en un momentito más les voy a tratar acerca de eso. Y bueno, la atención a la salud es considerada mundialmente como uno de los servicios que mayor demanda social tienen, ¿verdad? Y estos servicios pues los puede ofrecer el personal de enfermería, que es, ahora sí que podemos decir que somos los que estamos 24/7, ¿verdad? Relacionándonos con los pacientes, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, pues uno de los objetivos fundamentales del sistema de salud, pues es mejorar el nivel del trato, ¿no? Y esto que se dé en base apegado a los derechos humanos, ¿no? Eh, eh, y pues aquí están los derechos universales según lo que es los derechos humanos. Manejamos todos estos derechos, ¿verdad? Todos estos derechos son derechos universales que todo ser humano debe tener en el mundo y que pues están involucrados muchas de las cosas que nosotros hacemos a nivel bioético, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a la no discriminación, ¿verdad? Importante, ahí se da el trato digno, adecuado, ¿no? El paciente con VIH, el paciente, incluso al momento en que nos referimos a ellos, al momento de referirlos a ellos como una enfermedad o como un órgano del cuerpo, no como un ser en total, ¿no? A veces decimos el diabético, el hipertenso, estamos hablando de una enfermedad, no de un individuo, ¿sí? El nefrópata, ¿no? Y en el momento en que hablamos de eso, estamos nada más dándole el valor de una sola enfermedad. Estamos hablando de la enfermedad, no estamos hablando de un ser humano. Sin embargo, si nosotros empezamos a hablar del señor Juan Pérez, que tiene una enfermedad, ¿verdad? Ahí cambia la situación al momento de darle un nombre y un sentido a la personalidad de este sujeto, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la discriminación, de la libertad de las personas, ¿verdad? Por ahí está la salud, ¿verdad? A la ley también tenemos derecho a la seguridad, etcétera, ¿no? Incluso hasta la libertad de culto, ¿verdad? Y que todos estos derechos universales, pues los tenemos. A veces por ahí nos hemos llegado a encontrar, incluso, ¿verdad? A veces cuestiones tan aberrantes como el enojarnos porque el paciente no es de nuestra propia religión, ¿no? O burlarnos de un paciente porque tiene imágenes cerca de él y yo no estoy de acuerdo con las imágenes, ¿no? Ese tipo de situaciones que se dan con respecto al trato, ¿no?
Y pues algo que debería de ser muy bioético, muy filosófico y muy personal, pues también puede convertirse en legal, ¿verdad? La Constitución Política de los Estados Unidos, pues dice que todos tenemos derecho a la protección de la salud y habla de que también pues tenemos el derecho de ser tratados y el acceso a los servicios de salud, que también es una forma legal, ¿no? Y por el otro lado, la Ley General de Salud en el artículo 51, ¿verdad? Algo muy importante que dice que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales técnicos y auxiliares. También la Ley General de Salud nos dice que pues los pacientes tienen derecho a este trato, ¿no? Hablando de enfermería, pues transitamos en una cuestión muy importante que somos una profesión de índole científico, ¿sí? Somos ciencia y en el momento en que hablamos de ciencia, pues tenemos nuestro paradigma, ¿no? Nuestro metaparadigma enfermero, que es paciente, salud, enfermería y nuestro entorno, pero también nosotros estamos en la parte humanística y moral, en el momento en que vemos a un paciente holísticamente. Estamos hablando de que el paciente es un todo, ¿no? Y al momento de transitar a esta parte, a las ciencias sociales, pues tenemos de los dos. Entonces somos ciencia y somos humanidad, ¿no? En el aspecto importante en que tenemos que ver a nuestro paciente como un todo, no nada más como un objeto de estudio, ¿no? Hay varias teóricas en el área de enfermería, por ejemplo, Sor Calista Roy, que habla de un modelo de adaptación en donde pues nosotros como enfermeras y enfermeros vemos las necesidades básicas de nuestro paciente y luego sabemos que el paciente tiene su autoimagen, el yo del hombre debe responder también a los cambios del entorno, debemos de saber el dominio y el rol que está cumpliendo el paciente en la sociedad, como por ejemplo si está jubilado, como por ejemplo si está por la propia enfermedad, ¿verdad? Y la cuestión de interdependencia, ¿no? Dependemos las personas cuando no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, dependemos de otras personas. Entonces, hay teóricas que han hablado bastante de lo que es el trato digno a nuestros pacientes. Hildegard Peplau hablaba de las relaciones interpersonales, ¿no? Y este modelo relación enfermera-paciente, que es sumamente importante, donde están varias etapas, ¿no? La orientación, ¿verdad? Donde apenas están conociéndose y luego la identificación, ¿verdad? Donde hablamos de que la enfermera detecta sentimientos, de ayuda al paciente a sobrellevar la enfermedad y luego después la parte del aprovechamiento, donde el paciente intenta sacar el mayor beneficio y la resolución, ¿no? Cumpliendo las metas del paciente en el momento en que estamos aplicando nuestro proceso enfermero. Está también la parte de, ahora ya se trabó, la otra, ahí está, ahora sí ya se me regresó. Marta Rogers, por ejemplo, que habla de la teoría de sistemas, ¿no? El hombre es un sistema, la persona es un sistema y tiene estos puntos, ¿no? Son seres unitarios, son seres abiertos, son seres unidireccionales, tienen patrones y organización y habla de los sentimientos. Y entonces es un sistema el ser humano, ¿no? Y estos sistemas, ¿verdad? Tienen integridad propia, tienen características importantes, ¿verdad? En el cual, pues, podemos sacar bastantes necesidades de ahí, ¿verdad? Para poderlas tratar como enfermeras, ¿no? Que en lo personal a mí me gusta mucho, que es la teoría de Travelby, que es el modelo de relación persona a persona, ¿no? Donde habla del modelo de comunicación que debe tener la enfermera con el paciente y se habla de esta pirámide en el que pues se ven dos seres humanos, es un ser humano atendiendo a otro ser humano, ¿no? Y luego en el encuentro inicial
pues ya este ser humano se convierte en paciente y bueno, pues el otro en enfermero o en enfermera, ¿no? Y posteriormente las identidades emergentes en el cual pues el paciente y la enfermera identifican, ¿verdad? Qué tiene cada uno de ellos, qué aspectos importantes tienen en el trato, ¿no? Y posteriormente llega la empatía, ¿no? En el cual pues probablemente se pase a ver, pues mira en los zapatos del otro, ¿no? De la empatía continuamos con la simpatía, ¿no? Y luego ya empieza el encuentro de la relación enfermera y paciente, ¿sí? O paciente y enfermera. Todo esto se tiene que transitar para verdaderamente llegar a esta parte de la pirámide de los seres humanos en el momento de la salud y de la enfermedad. Y esta teórica, pues les decía, a mí me gusta bastante porque es lo que sucede realmente en cada uno de nosotros cuando estamos en el encuentro con nuestro paciente, ¿no? Y Leninger, que habla de la teoría de los cuidados culturales, la diversidad y la universalidad, donde habla, ¿verdad? De que también es un sistema, este es el sistema del sol naciente de Leninger, en donde están todas las cuestiones importantes que tenemos que hablar de nuestro individuo, ¿no? De nuestro paciente, en donde pues está todo lo que hablaba anteriormente, mi compañera tanatóloga en el aspecto en que pues debemos de tener la fortaleza de la familia, de la comunidad, de los grupos, ¿verdad? Y aparte toda la cuestión de lo legal, de lo social, ¿verdad? De las dimensiones que habla de los factores, hasta la tecnología, la educación, la economía, ¿verdad? Para poderle dar un trato adecuado a nuestro paciente. Nosotros debemos de saber en qué rubro y aparte qué parte o qué características tiene de cada espacio nuestro paciente para poderlo conocer. Y pues hablando de calidad en los servicios de salud, fíjense algo bien importante. Avedis Donavedian, que es un teórico de la administración, ¿verdad? Habla de calidad en los servicios de salud. Y al momento de que habla de calidad en los servicios de salud, la divide en dos dimensiones. No puede estar separada la una de la otra, por eso están interrelacionadas en la imagen que yo les estoy poniendo. Una es la calidad técnica, es lo que aplicamos para poder resolver problemas, ¿sí? En el área de salud podemos hablar de la ciencia, ¿no? El simple hecho de tomar la presión arterial es ciencia y es una técnica, ¿no? Pero también habla de la relación interpersonal, ¿no? La relación entre el proveedor del servicio y el receptor del mismo. Y entonces estas dos se unen para ver la calidad de los servicios de salud, ¿no? ¿De qué pueden hablar nuestros pacientes? Bueno, pueden hablar de la calidad técnica, pero generalmente hablan un poquito más de la interpersonal, ¿sí? Cuando no lo volteamos a ver a los ojos, cuando lo regañamos, cuando, pues, habemos por ahí, si ustedes se van y ven incluso ahora en el Facebook, cuando hablan de, no, pues que la enfermera me trató así, el médico me trató así, etcétera. Hablan de las instalaciones también, ¿verdad? No le queremos quitar ese espacio nada más a las instituciones, pero también hablan de eso. Y en esta parte, ¿verdad? Pues ahora sí que uno le dice a 10 y luego 10 le dicen a 20 y se va haciendo esta parte de cómo me trataron en los servicios de salud. Y a veces ese cómo me trataron en no voltearme a ver a los ojos, pues ya se hizo en todos lados y bueno, pierde credibilidad y prestigio la institución. Algo importante en esta parte de los factores que determinan el servicio al cliente o de la calidad, esta parte de las comunicaciones tiene mucho que ver. Y la forma en que yo me comunico, ¿verdad? Se puede dar esta parte de la calidad percibida en el servicio, ¿no? ¿Cómo en qué aspectos? Bueno, pues está el modelo de comunicación que yo creo que todos los conocemos desde la secundaria, desde la primaria, donde dice, pues hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor y hay un canal medio, ¿no? Que son puede haber fuentes de información y está el canal, ¿no? Este es el modelo de comunicación y existe varias cuestiones con respecto a las fuentes de comunicación, puede ser todo esto,
¿verdad? Habilidades, actitudes, conocimientos, sistema social, la cultura, el mensaje, por dónde puede ir, ¿verdad? De qué parte, cómo puede ir construido el mensaje y el canal, ¿verdad? Puede haber comunicación visual, ¿verdad? Auditiva, ¿no? Por la propia palabra. Y bueno, el receptor también tiene que tener diferentes cuestiones parecidas al de la fuente. Y les decía, ahí nos convertimos en dos individuos. Y qué tan importante es este canal de comunicación para otorgar el trato digno que estamos hablando el día de hoy. Como por ejemplo ¿no? Los tipos de comunicación, el verbal, ¿verdad? Y el no verbal, ¿verdad? Si yo, al momento en que estoy de esta manera, ¿verdad? Con los chicos, así toda, y con una expresión así como sin interés, pues el paciente va a pensar que yo no tengo interés. Pero a veces también la verbal tiene mucho que decir, ¿verdad? Por ejemplo, en que puede ser un chiste, pero que le dice el paciente, digo, el paciente al doctor le pregunta, ¿verdad? Doctor, pues no como, no duermo, ¿verdad? ¿Qué cree que tengo, verdad? Bueno, pues tiene hambre, sueño y sed, ¿no? Y esa es la parte, ¿no? Que no encuentra una respuesta en el médico, pero a veces la verbal también tiene que ser algo muy importante. Y bueno, esta cuestión del indicador de trato digno, que ahorita vamos a hablar de él, que a veces lo tomamos como una simple cuestión administrativa de cumplir con algo para que digan que tenemos el 80%, el 90% en el trato, también cuenta con algo muy importante, ¿sí? Y esto lo quiero hacer patente porque a nosotros nos han tocado trabajar mucho con este indicador y a veces no nada más es el 80% el que estamos viendo. Tenemos que ver el contexto, como dicen ahora los jóvenes, contexto. El contexto es enfoque a los usuarios de los servicios de salud. ¿Sí? El contexto, este enfoque a los usuarios de los servicios de salud, pues tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y las características de los individuos, ¿no? Con la información completa, veraz, oportuna y entendida por el paciente y acompañantes, ¿no? Con la amabilidad. Fíjense que hace poco me tocó y de veras que cuando uno vive situaciones importantes en la información completa, oportuna y veraz entendida por el paciente, pues a veces van pacientes con capacidades muy diferentes a las de nosotros y nosotros queremos hablarles y comunicarles, pero tenemos que comunicárselo a su nivel. Entonces, somos profesionales que necesitamos conocer de comunicación, ¿sí? Llega una ancianita a consulta de continuidad y le dice el médico, ¿y cómo le ha ido con el tratamiento? Y le dice la paciente, ¿verdad? Es una paciente adulta mayor y le dice, doctor, pues bien, nada más que me tocó una pastilla muy grande y la tuve que partir en varias partes para podérmela pasar porque una, pues me iba a lastimar la garganta, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta que el médico no le puso la vía de administración y era una tableta vaginal, no era una tableta de tomarse, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que entendida por el paciente, ¿no? Y esa es una comunicación y ese es trato digno, centrado en las características de las personas. Hay indicadores de enfermería por medio de la Comisión Interinstitucional de Enfermería que se hicieron más de 6 indicadores, ¿verdad? Por parte de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. No sabemos hasta dónde transite esto. Ahora, con el cambio de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, a IMSS Bienestar, a INSABI, etcétera, etcétera, pero bueno, sabemos que los indicadores se siguen midiendo, de hecho, por ahí las plataformas siguen actualizándose y pues vamos a trabajar con esto. Nosotros en enfermería tenemos un indicador, que este indicador habla de trato digno por enfermería. ¿Qué es el trato digno por enfermería? Bueno, es la percepción que tiene el paciente o familiar del trato y de la atención proporcionada por el personal de enfermería durante su estancia hospitalaria, ¿no? Este indicador habla de varios puntos y yo creo que bueno, aquí estaba escrito los puntos que menciona el indicador, pero aquí los vamos a ver. A nivel nacional,
es una plataforma para que vean que ahí llega, ahí está este Cali metido en estos indicadores. Este es Baja California en el 2023. Este es el porcentaje que tenemos por cada uno de los ítems, desde que la enfermera lo saluda en forma amable. Si la enfermera se presenta con él y dice, soy fulanita de tal, ¿verdad? Me toca estar atendiéndolo el día de hoy. Si nos dirigimos por su nombre, ¿no? A veces tendemos a decir madrecita, etcétera, no, su nombre completo, el señor don o la señora, por ejemplo, ¿cómo le explicamos los cuidados que les vamos a realizar, verdad? Si vemos que su estancia fue agradable, si procuramos ofrecerle las condiciones necesarias que guarden su intimidad o pudor, eso lo estamos perdiendo bastante. Tenemos que cuidar esta parte muy, muy importante porque les decía yo, es individuo y es un individuo con circunstancias importantes. El pudor y la dignidad es algo fundamental dentro de esta cuestión en el trato del paciente, ¿no? Si lo hacemos sentir seguro, si lo tratamos con respeto, ¿no? Si le explicamos los cuidados del padecimiento y si lo atendemos igual las 24 horas, que se le da continuidad, o sea, no que el turno fulanito es demasiado amable y el turno menganito ni siquiera me vino a ver, ¿no? Y bueno, el porcentaje en que los enfermeras y las enfermeras, pues lo atendimos en forma amable. Ese es el indicador. Si lo ven aquí en Baja California, pues vamos bien, no estamos tan mal, nada más estamos en amarillo en el aspecto de cuidados, no le explicamos los cuidados, ¿verdad? Pero pues tenemos una buena calificación, casi 100, pero si lo contrastamos con las quejas que recibimos, pues ahí ahora sí que nos damos de topes, ¿no? Porque sí recibimos bastantes quejas de que lo tratamos de una forma. Otro que es no nada más enfermería, porque van a decir, ay, es que siempre están midiendo enfermería, no, también se mide los aspectos médicos en total. Se va y se revisa en urgencias, en hospitalización y en la consulta externa, cómo los tratamos, ¿no? Y no nada más enfermería, sino desde el personal administrativo hasta el personal médico y pues si nos damos cuenta también este es un monitoreo institucional desde 2023, ¿verdad? Ensenada anda medio mal, ¿verdad? Pero esto rojo, ¿verdad? Es el monitoreo institucional en la satisfacción de trato adecuado y digno en consulta externa, en hospitalización y en urgencias, ¿no? Y el total de los tres, ¿no? Estamos rojo, les decía yo, por ejemplo, en Tijuana, estamos rojos en Ensenada, ¿no? En Tijuana también, y están los lugares en donde estamos atendiendo a los pacientes y se está monitoreando adecuadamente lo que es el trato digno para que vean que también se convierte en algo que es importante porque pues nos damos cuenta de que la gente lo ve, ¿no? Este es el formato que se hace en el monitoreo, habla del personal médico, de enfermería, administrativo, ¿verdad? Y que en realidad, ¿verdad? Cada una de las personas pues se selecciona al momento de hacer esta encuesta, son tipos de encuestas de salida, ¿verdad? Y que pues se analiza cada una de las preguntas. Estas son las preguntas, ¿no? Al igual que el de la enfermería, habla de la interconsulta, si el médico le dio oportunidad de hacerle preguntas con respecto a su padecimiento, etcétera, ¿no? Y el paciente va diciendo que sí o no a cada una de las situaciones que les estamos mencionando. Por otro lado, tenemos también esta parte que yo creo que salen en un aspecto de cuidar la bioética, ¿no? Algo que debemos de estar siempre fomentando y que no se nos debe de perder por más científicos que nos volvamos, ¿no? Y en este aspecto, pues hay derechos internacionales que les decía yo que van muy de la mano con los derechos universales y son los derechos generales de los pacientes, que son 10 y que están contenidos en la Carta de los Derechos del Paciente, ¿no? Recibir atención médica, recibir atención y trato respetuoso, la información,
libremente decidir sobre su atención, el consentimiento informado, que a veces lo hemos visto como un punto meramente administrativo. Fírmele usted ahí, no le firme, explíquele qué es lo que le estoy dando a firmar, ¿no? Contar con las facilidades para tener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico, ser atendido cuando se inconforme con respecto a la atención recibida. Y dentro de esta Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, pues está situación que dice que tiene derecho a que el personal que le brinde atención médica se identifique y le otorgue un trato digno y respetuoso, ¿no? Con respecto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con las condiciones socioculturales de su género, pudor, intimidad y cualquiera que sea el padecimiento y que se haga extendida a sus familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más es el paciente, también llegan los familiares a recibir esta atención. Por el otro lado, tenemos nuestro código. Si ustedes lo conocen y no lo conocían, se los presento. Es un decálogo, es un texto, es un librito que está por medio de la Comisión Permanente de Enfermería, de que habla de 10 puntos importantes que enfermería debe tener. Y dentro de ellos, pues precisamente está, ¿verdad? Respetar y cuidar la vida y los derechos humanos, manteniendo una conducta honesta, leal con el cuidado de las personas, ¿no? Y en esta parte, ¿verdad? En este decálogo del Código de Éticas para Enfermeras y Enfermeros de México, pues está el rubro fundamental de que tenemos esta parte de respetar la vida, mantener las relaciones estrictamente profesionales con las personas que atiende, ¿no? Sin distinción de raza, clase social, creencia religiosa y preferencia política, y asumir el compromiso responsable que tenemos de actualizar nuestros conocimientos, no nada más científicos, humanísticos también, de acuerdo a las competencias profesionales. Es importante entonces que veamos esta parte del duelo, que veamos esa parte de cómo comunicarnos, de que veamos esa parte de que si tenemos alguna situación, pues también nosotros ir a ayuda para poder atender a nuestros pacientes adecuadamente, ¿no? Y por ahí también, en la página de la CONAMED, está el código de bioética para personal de salud. No nada más abarca enfermería, sino hay un código de bioética para personal de salud donde pues nos dice que el personal de salud debe atender a todos los que demanden sus servicios sin distinción de edad, sexo, nacionalidad, religión, ideología política, etcétera, ¿no? Y es necesario afirmar que el respeto a la dignidad humana se basa en el principio fundamental de que los seres humanos poseen igual valor, ¿no? Y entonces, este código también está ahí en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y que nos regula a todos, desde el personal de laboratorio, de enfermería, médicos, etcétera, y trae varias potestades. Las más importantes con el trato son estas que les estoy mencionando, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con los principios éticos fundamentales. No puedo hablar de trato digno si no estoy hablando de la bioética a los cuales nosotros podemos estar aluciendo. ¿Por qué? Porque son principios en el comportamiento de las personas, ¿no? Y uno de los principios éticos fundamentales, por ahí se tapó la imagen, tapó el título, pero es de beneficencia y no maleficencia. Díganme y levántenme la mano aquí, ¿quién estudió para hacer el bien? ¿Sí? No creo que nadie levante la mano que diga, no, yo estudié para hacer el mal, ¿no? ¿Verdad? Para hacer un mocha orejas o poder hacer no puedo ser esos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues estamos dedicados a hacer el bien y evitar el mal en toda la extensión de la palabra. Este derecho fundamental de la bioética es importante, es un principio ético fundamental que siempre vamos a seguir los que trabajamos en el área de la salud. Tengo que hacer el bien, ¿no? Cuando puedo y que dices, bueno, pues por ahí me sale el que siempre está enojado y que me dice, bueno, pues si no tengo y no me dan para trabajar, ¿cómo lo voy a tratar? Bueno, ahí el de beneficencia y no maleficencia te dice, busca el mejor aspecto si no se tienen las condiciones necesarias, pero no te quedes con los brazos cruzados, ¿sí? Porque, por ejemplo, por ahí alguna vez me pasó como supervisora de que estaba un paciente convulsionando
y le digo al enfermero, oye, levántate, ayúdale al médico, busca el medicamento, no, no, dices que aquí en el área no lo tengo, pero es que está en segundo piso. Ah, no, si no lo tienen aquí, yo no lo hago. Entonces, eso no, ¿verdad? Tenemos que ver por la salud de los pacientes. El otro es el de justicia, y ahí tenemos que, en base a todas sus necesidades biológico, afectivo, espiritual, social y psicológico, lo tendremos que tratar con un trato humano, ser equitativo al actuar. Otro principio ético fundamental es el de autonomía, ¿verdad? Respetar a las personas, respetar la libertad individual, ¿verdad? Si no se quiere tomar la medicina ese día, no se la tome, pero anótelo usted en su hoja de enfermería que no quiso tomársela, ¿no? Pero nunca le diga, pues si no se la toma ahorita, se la voy a poner con un enema o le voy a, no, ¿verdad? No podemos hacer eso, ¿sí? Respetar la individualidad y el consentimiento informado, sobre todo, ¿verdad? Donde se da ética y jurídicamente con el consentimiento informado, ¿verdad? Y el valor fundamental de la vida humana, ¿sí? Al abandono del ser que decimos, oye, tiene el paciente ya muerte cerebral y lo abandonamos, ¿no? Pues sigue ahí con la muerte cerebral, pero pues ahí está funcionando y lo estamos manteniendo. No sabemos si para un posible donador de trasplantes, X, pero bueno, hay que cambiarlo, hay que atenderlo, hay que seguir atendiéndolo y no pasarlo nada más al cuartito ahí y dejarlo ahí abandonado, ¿no? Y por la otra cuestión, pues es el paciente tener esta parte de atención directa humana lo más importante posible porque estamos a favor de la vida, ¿no? Y bueno, pues cuando no se puede, pues ayudar a bien morir también, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los valores profesionales que tiene enfermería. Fíjense que en el decálogo de ética para enfermeros y enfermeras de México está este decálogo, que son valores profesionales importantes que nunca debemos de olvidar, que es el compromiso firme con el servicio, porque somos una profesión de servicio, ¿sí? La otra es creer en la dignidad y el valor de cada persona, que es un valor ético profesional que debe tener la enfermería. El compromiso con la educación, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, y los días posteriores nunca debemos dejar de estudiar. Y el otro es la autonomía, ¿sí? Esta de autonomía, les digo yo, empecemos a valorar a nuestros pacientes y empecemos a valorar nuestro trabajo como debe ser, ¿no? Algunas barreras, ¿verdad? Importantes, la rutinización de los cuidados, el uso de la tecnología, los problemas generacionales. Por aquí, la tecnología, pues estamos con el celular y ya no vemos al paciente, ¿sí? O por ahí estamos sacándonos selfies y los pacientes atrás, ¿verdad? Eso está súper mal, ¿no? Que veamos esta parte, ¿no? Y por el otro lado, pues sigue habiendo quejas. Por ahí esta es la de la CONAMED desde el 2019. La relación médico-paciente todavía sigue aportando 140 y tantas quejas, ¿verdad? A nivel de CONAMED. Y es, pues, falta de información incompleta, maltrato personal, ¿verdad? Maltrato a la salud, ¿sí? Y pues, les decía yo, no tenemos el trato digno sin estar presente con los lineamientos interculturales. Hay lineamientos interculturales que nos permiten tratar a las personas dependiendo de su cultura. A nosotros, por ejemplo, en los servicios de salud pública, pues ustedes tienen usuarios derechohabientes, nosotros no tenemos derechohabientes, entonces nos llegan personas que están migrando de Haití, personas colombianas, venezolanas, de Perú, etcétera. Y bueno, tenemos que ver qué cultura ellos traen para poderlos atender dignamente, ¿no? Y estos son los lineamientos interculturales, por ahí los van a ver. Esto también está en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, está en la página de Educación y Calidad en Salud, ¿verdad? Y va muy bien acerca del no discriminar, ¿verdad? Ser empáticos, evitar tutearle al paciente, establecer siempre una relación de respeto, el de estar prohibido regañar o prohibir si ellos tienen alguna ideología de algún TE, de alguna situación, pues hacérselas válida, ¿no? Y pues ayudarlos a que su estancia en nuestra unidad sea lo más amena posible, ¿no? Y para terminar, para dar cuestión a las preguntas, pues promotor yucateco a mí me gusta mucho porque habla de la empatía, decir ponerte en los zapatos del otro, ¿no?
Pero bueno, decía que antes yo creía que había que tratar a la gente como yo quisiera que me traten a mí, pero con el enfoque intercultural, porque ahora tenemos, les decía, muchas culturas, ahora entiendo que no se trata de eso, sino de tratar a los demás como ellos quisieran ser tratados, ¿no? Muchas gracias. Cualquier duda, pregunta. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? La maestra Pati Barra va a hacer de nuevo entrega del reconocimiento a la maestra Juana María Ávila Sánchez por su participación como ponente en las jornadas de educación médica continua 2023 con el tema trato digno al paciente. Un aplauso, por favor.